Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Em, lo que vamos a ver hoy en este encuentro es algunos modelos de probabilidad de variable discreta. Yo le subí al campus el- la bibliografía de este tema y también una guía de lectura que la verdad espero que sea clara, concisa. Traté de hacerla eh, lo más útil posible para poder complementar la bibliografía que está subida y los encuentros que tengamos, tanto de teoría como de práctica. Así que me da la sensación que este encuentro tal vez sea un poco eh, más sencillo que los anteriores. Primero porque intervienen conceptos que ya hemos visto en semanas anteriores, y segundo porque creo que el material es bastante claro. No es un tema que presente demasiada complejidad comparado con los anteriores. Así que vamos a empezar con eso. Eh, la AP, les quería consultar. La AP a mí me parecía mejor tomarla un día sábado, porque como hay gente que está inscrita en el turno noche, otros en el turno mañana y otros en el turno tarde, y da la sensación que cualquier horario que pongamos en un día de semana puede complicar por motivos laborales a unos o a otros. Eh, yo pensaba en tomarla el sábado, un sábado a la mañana, que creo que cae 10 de octubre. A ver, hoy es 1, más 7, 8, jueves 8, viernes 9, sábado 10 de octubre. No sé si hay algún examen, la verdad que tendría que ver si hay algún examen o no ese día para no superponernos. A ver. Porque la idea sería tomar ahí la primera APE. Por ahora no hay nada, ¿no? Bueno, entonces eh, los que rinden final y habilitantes del primer cuatrimestre es el 8, si mal no recuerdo. Así que en principio sería el 10, que bueno, podría ser a la tarde. Podría ser a la tarde después del mediodía para que no haya ningún tipo de complicación con los horarios. ¿Sí? Entonces yo lo voy a subir al campus para que quede bien claro los temas, el día y la hora. Los temas serían hasta, hasta la variable aleatoria, o sea, sería probabilidad y variable aleatoria. ¿Sí? No se incluiría lo que vemos esta semana, que son los modelos de probabilidad. Va a ser un cuestionario a través del campus, también con tiempo. Va a haber algunas preguntas, tanto teóricas como prácticas, y, y van a tener que ir contestando en ese cuestionario. Recuerden que las APEs son de 4 APEs, hay que aprobar 2, solo aprobado o desaprobado, y también va a ser una forma de alguna manera, prepararse para el parcial, que va a ser con una modalidad similar. Entonces, sábado 10 de octubre, a la tarde, lo podemos hacer 3 de la tarde, si quieren, para que el que trabaja a la mañana no tenga inconvenientes. Bueno, voy a anotar entonces
3 de la tarde. Después los voy a subir al campus. 10 del 10, 15 horas. Muy bien. Vamos a ver entonces distintas distribuciones de probabilidad para variables discretas. ¿De qué se trata este tema? Básicamente se aplican los mismos conceptos de probabilidad que hemos visto en las semanas anteriores, pero hay determinadas variables o determinados problemas que para resolverlos debemos aplicar los mismos procedimientos, ¿sí? Entonces, para simplificar los cálculos de probabilidad, ¿sí? En vez de calcular, por ejemplo, la esperanza matemática o la varianza o la probabilidad de que suceda X resultado en un experimento, en vez de aplicar los cálculos como lo vimos en la primera y la segunda semana, la idea es agilizar el cálculo para que sea más sencillo, ¿sí? Simplemente, pero conceptualmente se realiza exactamente lo mismo, se aplica exactamente el mismo concepto de lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el modelo binomial, ¿sí? Voy a compartirles pantalla y voy a cruzar los dedos a ver si esto funciona bien. Supuestamente debería funcionar bien, porque ya lo usé en otra clase de otra materia y no tuve mayores inconvenientes. Pero bueno, todavía estoy probando y aprendiendo. Este año creo que todos aprendimos de algunas cosas que no teníamos pensadas. A ver, voy a compartirles pantalla a ver si se ve. A ver acá. Bien, ven una pantalla en blanco, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora no está queriendo escribir. Vamos, Perdón, profe. voy a salir y volver a compartirles, ¿eh? Perdón, la desprolijidad. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Sí se ve. Bien. Bueno, modelo binomial. El modelo binomial se aplica cuando
Esto está todo en la bibliografía y en la guía de lectura. Trabajamos con una variable discreta. Recuerdan que una variable discreta era cuando no siempre encuentro o puedo encontrar un valor que pueda tomar la variable entre dos cualesquiera, ¿sí? Usualmente cuando toma la variable valores naturales. También cuando la variable es dicotómica. Dicotómica se refiere a que la variable puede tomar solo dos valores, ¿sí? Y vamos a llamar éxito y fracaso a esos dos valores. O sea que el resultado de un experimento puede ser favorable o desfavorable, ¿sí? Y le vamos a asignar el valor numérico 1 al caso en que obtengamos éxito y el valor numérico 0 al caso en que tengamos fracaso. La tercera característica del modelo binomial es que se realizan n experimentos. Parece que lo hubiera escrito mi hijo todo esto por la caligrafía, yo escribo mejor, pero bueno, no me termino de acostumbrar, bueno, es nuevo también esto, de escribir en un lado y ver reflejado en otro. No es tan sencillo. Bueno, en experimentos. Esto significa que voy a repetir el experimento más de una vez, n veces. ¿Sí? La cuarta característica es que la probabilidad de éxito, que vamos a llamarla P, es constante. O sea que en cada experimento, la probabilidad de que tengamos un éxito es siempre la misma. ¿Sí? Los sucesos son independientes. Esta es una conclusión o una consecuencia del caso anterior, digamos, de la condición anterior, porque si los sucesos fueran dependientes, la probabilidad de éxito debería variar de experimento en experimento, porque tendría que tener en cuenta qué es lo que sucedió en los experimentos anteriores. ¿Bien? Como son independientes, la probabilidad es constante. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo para ver cómo se podría calcular probabilidades con el modelo binomial y cómo calcular las medidas características también del modelo binomial. Supongamos que la AP que vayamos a tomar el próximo 10 de octubre consta de 5 preguntas, ¿sí? Y cada una de esas 5 preguntas es una pregunta con multiple choice, o sea, hay distintas alternativas. Supongamos que todas las preguntas tienen 4 alternativas y que de esas 4 alternativas, una es correcta y las otras 3 son incorrectas. ¿Bien? Entonces tenemos 5 preguntas, cada pregunta con 4 alternativas de respuesta. De esas 4 alternativas de respuesta, una es correcta y 3 son incorrectas. ¿Sí? Y la condición para aprobar la AP es tener 3 de las 5 preguntas bien contestadas. ¿Sí? Entonces yo preparo la AP, las preguntas, la condición para aprobar, y después pienso, ¿cuál será la probabilidad de que algún estudiante conteste 3 preguntas bien de las 5 sin que haya estudiado nada? O sea, que haya respondido totalmente al azar. En la pregunta 1 elige la opción D, en la pregunta 2 elige la opción A, en la 3 elige la C, o cualquier otra, pero totalmente al azar. ¿Sí? No estudió absolutamente nada y solamente responde en forma aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste bien 3 de las 5 preguntas? ¿Sí?
Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una especie de representación del espacio muestral. Supongamos que contesta bien las 3 primeras. Y las otras 2 las contesta mal, porque yo estoy queriendo calcular la probabilidad de que conteste 3 bien de 5. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda esto? Bueno, la probabilidad de que conteste bien la primera pregunta es 0,25, ¿no? Porque tiene 4 opciones y de esas 4, una es correcta. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo. Si no, si surge alguna duda, me frenan y me preguntan. No hay problema. ¿Cuál es la probabilidad de que contesten bien la segunda pregunta? También 0,25, porque también va a tener 4 alternativas de respuesta y una de esas 4 va a estar bien. La probabilidad de que conteste bien la tercera pregunta también es 0,25. Todas las preguntas tienen 4 alternativas de respuesta y una de esas 4 es correcta, las otras 3 son incorrectas. La probabilidad de que contesten mal la cuarta pregunta es 0,75. ¿Sí? Porque hay 3 opciones incorrectas de 4 en total. Y la probabilidad de que contesten mal la quinta pregunta también es 0,75. ¿Sí? Entonces, cada una de estas probabilidades, 0,25, 0,25, 0,25, 0,75 y 0,75, son probabilidades marginales. Es la probabilidad de contestar bien o de contestar mal cada una de estas 5 preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda todo esto al mismo tiempo? O sea, que contesten las 3 primeras bien y las 2 últimas mal. ¿Qué tengo que hacer con estas 4 probabilidades marginales? Se trata de una probabilidad compuesta o conjunta, porque tienen que darse las 5 cosas al mismo tiempo. Bien la primera y, bien la segunda y, bien la tercera y, mal la cuarta y, mal la quinta. Entonces, como es probabilidad compuesta o conjunta, tengo que multiplicar las probabilidades marginales. ¿Sí? Fíjense que no apliqué acá la probabilidad condicional porque no se trata de sucesos dependientes. Que respondan bien la tercera pregunta es totalmente independiente de que hayan respondido bien o mal las preguntas anteriores. ¿Sí? Son preguntas totalmente individuales. Recuerda que en la probabilidad conjunta, la probabilidad de A y B dependía. Si se trataba de sucesos independientes o de sucesos dependientes. Si los sucesos eran independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y si los sucesos eran dependientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? Si los sucesos son independientes, esta probabilidad y esta probabilidad son iguales, ¿sí? Porque el hecho de que ocurra o no ocurra A no afecta para nada el cumplimiento de B. ¿Sí? En este caso son independientes porque la probabilidad de contestar bien o mal cada pregunta no se ve afectada porque se haya contestado bien o mal otra pregunta. Bueno, entonces la probabilidad de que suceda esto es 0,25 al cubo por... Ay, qué macana. Vamos a ver. Voy a correr esto para abajo. Voy a poner 0,25 al cubo por 0,75 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto da esto? A ver, ya que estamos.
Lo calculamos. Cero coma 0,00879 redondeando. Bueno, entonces, la probabilidad de que se contesten bien 3 preguntas de 5 con este múltiple choice de 4 alternativas es del 0,879%. No. 0,879% es la probabilidad de que se contesten bien las 3 primeras y las 2 últimas. Pero no es la única forma de contestar 3 bien y 2 mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría ser que conteste bien la primera y la segunda, mal la tercera, bien la cuarta y mal la quinta. ¿Sí? Esta combinación también es un caso que cumple con tener 3 bien y 4 mal. Perdón, y 2 mal. ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda esto? 0,25 la probabilidad de que conteste bien la primera. 0,25 la probabilidad de que conteste bien la segunda. 0,75 la probabilidad de que conteste mal la tercera. 0,25 la probabilidad de que conteste bien la cuarta. Y 0,25 la probabilidad de que conteste bien la... perdón, acá 75. La probabilidad de que conteste mal la quinta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que conteste bien la primera, la segunda y la cuarta? Y que conteste mal la tercera y la quinta. Multiplico todas estas probabilidades marginales y otra vez me da 0,25 al cubo por 0,75 al cuadrado, que es 0,00879. ¿De acuerdo? ¿Puede pasar alguna otra cosa para que se cumpla que 3 estén bien y 2 mal? Sí, puede ser la primera y la segunda bien, la tercera y la cuarta mal, la quinta bien. ¿Sí? Y acá tendremos que esto tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,25 por 0,25 por 0,75 por 0,75 por 0,25. ¿Sí? Cada vez que aparece bien, la probabilidad de que suceda eso es 0,25. Cada vez que aparece mal, la probabilidad de que suceda eso es 0,75. Fíjense que hasta ahora las 3 combinaciones diferentes que dan 3 respuestas bien y 2 mal tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? ¿Hay alguna otra combinación que cumpla con esto? Sí, tenemos varias más. Puede ser bien la primera, mal la segunda, bien la tercera y la cuarta, mal la quinta. O bien, mal, bien, mal, bien. O bien, mal, mal, bien, bien. Creo que esas son todas, ¿no? Estas otras 3 que pusimos, claramente tienen la misma probabilidad de ocurrencia que las anteriores. ¿Sí? ¿Hay alguna otra combinación? Parecería que no. ¿Sí? Que esas son todas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona conteste bien 3 preguntas y 2 mal de este examen de 5 preguntas multiple choice, de 4 alternativas cada pregunta, una correcta y 3 incorrectas? Ahí Bueno, los chicos están atentos a los casos y bueno, están poniendo algunas otras posibilidades que están faltando. a ver. Ya vos dejaste fija la primer B, te falta correr esa también, Ah, claro, sí, todos sí, los demás sí. casos. Bien, 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 es verdad. Entonces tengo mal, bien, 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 mal. Claro, sí, sí, hay un montón. B, B,
mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal, mal, bien, mal, mal. Ah, no, perdón, esta es bien. Ahí está poniendo 3 Sí, mal, ¿no? sí, sí. A ver. Acá. Ahí. A ver. Las 3, acá. Bien. Mal, mal. Bien, bien, bien. Y creo que ahí están, ¿no? Sí, parecería que sí. A ver. Ya les digo, voy a hacer un pequeño cálculo. Y les digo. Sí, creo que sí están las 10 Sí, ¿no? posibilidades. Perfecto. Mm. Bueno. Vuelvo a correr esto para acá. En todos los casos, la probabilidad es la misma, porque tengo que multiplicar 3 veces 0,25 y multiplicar 2 veces 0,75. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en este examen 3 se conteste bien y 2 se contesten mal? Bueno, la probabilidad será 0,25 al cubo por 0,75 al cuadrado, que es lo que hicimos en cada uno de estos casos, y en este caso multiplicado por 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos distintos. ¿Qué es 10? 10 es la combinatoria de 5 preguntas tomadas de A3. Yo sé que combinatoria no han visto en ningún lado previamente, o creo que no. Antes se veía en el ingreso, después dejó de haber ingreso, así que creo que no lo ven en ningún lado antes. Pero bueno, la combinatoria lo que nos dice es cuántas posibilidades distintas tenemos de satisfacer este requerimiento de que en 5 casos distintos, 3 cumplan con una condición y 2 no. ¿Bien? Y se calcula, en términos generales, combinaciones de n tomados de AS, factorial de n dividido factorial de s por factorial de n menos s. En este ejemplo es factorial de 5 dividido factorial de 3 por factorial de 2. A ver, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120, 3 por 2, 6, por 1, 6. Por 2, 10. ¿Sí? Y si no, en la calculadora científica o en Excel, es muy fácil. ¿Sí? Van a tener disponible la calculadora, Excel, Google y todo lo que se les ocurra para rendir. Pero bueno, con esta formulita se obtiene este número de combinatorias. Bien. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿esto cuánto da? 0,0879. O sea que si un alumno no estudió y respondió exclusivamente basado en el azar, la probabilidad de que conteste 3 preguntas bien, de las 5, es del 8,79%. ¿Bien? ¿Cumple esto? Una pregunta. Sí. La C de... ¿qué era? Combinatoria.
de combinatoria, o sea, poniendo eso, es que lo estamos multiplicando por 10. Claro, esto combinatoria de 5 tomado de 3, es esto, ¿sí? Que en nuestro ejemplo da 10. Entonces, esto combinatoria de 5 tomado a 3 es 10. Así que la probabilidad de que obtenga 3 éxitos en 5 experimentos, ¿sí? Es 10, que son las combinaciones posibles, por 0,25 al cubo por 0,75 al cuadrado. ¿Sí? Ok, perfecto. Esta combinatoria es 10, que son estos 10 casos posibles. ¿Qué desprolijo? Ahí está. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, entonces, en este caso puntual, el 8, Perdón, profe. Sí, sí. No entiendo lo de la combinatoria de 3 a 5. O sea, el 3 y el 5. Correcto. Acá lo que nosotros vimos es que hay 5 experimentos, ¿sí? ¿Qué sería el experimento en este caso? Responder una pregunta, ¿sí? Responder una pregunta. Ese es el experimento. ¿Cuáles son los resultados posibles de ese experimento? ¿Responderla bien o responderla mal? ¿Bien? Acá me interesa saber la probabilidad de que 3 se respondan bien y 2 se respondan mal. Hicimos todo este detalle del espacio muestral de cuántos casos distintos hay que cumplan con esa condición que yo impuse de que 3 estén bien contestadas y 2 estén mal contestadas. Nos dio 10. ¿Pero por qué nos dio 10? Porque lo hicimos uno por uno, pensamos uno por uno, yo pensé la mitad, ustedes pensaron la otra mitad. Me ¿sí? pongo agua con la andina en los pies. Si quieren, la hacemos más higiénico. Pero supongamos que en vez de 5 preguntas fueran 20 preguntas. ¿Sí? Y quiero saber la probabilidad de que 3 de esas 20 estén bien. Pensar en cuáles son todos los casos posibles, ¿sí? Distintos, de que haya 3 bien y 17 mal, es bastante más engorroso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para evitarme todo este trabajo de analizar caso por caso cuántos son los diferentes que incumplen con esta condición? No es necesario hacerlo uno por uno. ¿Sí? Esa respuesta me la da esta combinatoria. Esto lo que me dice es, si tengo 5 experimentos y quiero tener éxito en 3 de esos 5, la cantidad de casos distintos que satisfacen esta condición es, y aplican esta fórmula. En nuestro caso nos dio 10. Ah, Si fuera, perfecto, gracias, profe. Ahí lo entendí. No sabía de dónde sacar ¿se entendió? los 5. Sí, gracias. Bien, entonces, Mariano, te corto un segundito. sí, Bueno, ahí algunos chicos algunos mareados, están preguntando ahí en el chat, bueno, ¿de dónde sacaste la fórmula y demás? En realidad acá todavía él no la presentó, pero está con ejemplos. Uno preguntó qué ejemplo era, es uno inventado para poder responder sí. al tema y presentar el tema. Lo que está diciendo, algunos por ahí después decían que te faltaba un 0, bueno, ahora ahí lo vamos a ver, pero en realidad el combinatorio que puso ahí, que la fórmula que estaban preguntando, n factorial sobre s factorial por n menos s factorial, esa es la fórmula para sacar el combinatorio. Es solo una parte de la fórmula general, Correcto. ¿sí? De la distribución. Esa parte es la que da número 10, que serían las distintas combinaciones que hicimos arriba, cuando corrimos la b y la m. Eso nos va a dar el valor 10. Pero después alguien había aclarado que, bueno, que faltaba el p a la s, que sería parte de la fórmula, pero es eso que en el ejemplo está como 0,25, que es p, elevado a la s, que sería 3, por n, por q en realidad, que sería 1 menos p, 0,75,
elevado al cuadrado, que sería n menos s, ¿sí? Sí. Ustedes, bueno, no está escrita por ahí en el ejemplo, o sea, está con números, ¿sí? Que Eh, lo tienen igual en el resumen que subió Mariano, la fórmula. ahora iba a ser eso, iba a Está pasar bien, está bien. No, y lo caso último que era el concreto. tema del cero, el tema de la suma. Que Sí, bueno, ahí esto ya es igual a algunos le respondí, pero esto es por lo siguiente. Cada uno de estos casos da 0,00879. Esto da 0,00879. Si lo multiplico por 10, que es esta combinatoria, me da 0,0879. ¿De acuerdo? Ahora, El 5 de arriba sería el total de probabilidades y lo que pusiste abajo en la fórmula era 3 bien y 2 mal. ¿A eso te referís? claro, si yo sumo todo esto, me da 0,00879. Que lo podría haber obtenido de esta manera. 10, que es la combinatoria de 5 tomado de A3, por 0,25 al cuadrado, por 0,70 al cubo, por 0,75 al cuadrado. ¿Sí? Me da exactamente el mismo resultado. Si sumo todo esto, si sumo todas estas probabilidades, me da 0,0879. Y si hago combinatoria de 5 tomados de A3 por 0,25 al cubo por 0,75 al cuadrado, llego a lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de aplicar de esta manera? Y que me ahorro todo el trabajo de calcular la probabilidad de todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Entonces, este es para el caso concreto. Pero, ¿cómo hago para encontrar una fórmula general que sirva para cualquier caso que cumpla con la misma característica que este? Bueno, la probabilidad de S, que es la cantidad de éxitos, en nuestro ejemplo 3, es igual a la combinatoria de, acá pusimos 5 tomados de A3. ¿Qué es 5? 5 es N, la cantidad de experimentos. Y S es 3, que es la cantidad de éxitos que quiero tener. ¿Bien? Por 0,25. 0,25 es la probabilidad de éxito, que la llamamos P. Y P está elevado al cubo. ¿Por qué al cubo y no al cuadrado o a la quinta o a la cero? Porque 3 es la cantidad de éxitos que quiero tener, que es S. ¿Sí? Y 0,75 es Q. Lo vamos a llamar Q. ¿Qué es Q? Es 1 menos P. Ese es el complemento. Elevado al cuadrado, que es N menos S, que es la cantidad de fracasos, digamos, que estoy buscando tener. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en la distribución binomial, la probabilidad de éxito o de S éxitos se calcula con esta fórmula. ¿Sí? Entonces esto me simplifica muchísimo porque fíjense que conceptualmente estoy aplicando lo mismo que vimos en las semanas anteriores. Calculé probabilidad marginal. Este 0,25 probabilidad marginal, este 0,75 es probabilidad marginal. Calculé probabilidad compuesta o conjunta. ¿Por qué? Porque tiene que darse todas estas cosas al mismo tiempo, así que multiplico esas probabilidades marginales, porque es probabilidad conjunta. También apliqué probabilidad total. ¿Por qué? Porque puedo tener 3 preguntas bien y 2 mal en esta combinación, o en esta combinación, o en esta combinación, o en esta combinación, y así sucesivamente. Recuerden que cada vez que decía o, en probabilidad, representaba una suma. Y estoy hablando de probabilidad total. Entonces puede ser esto, o esto, o esto, o esto, o esto, y por lo tanto sumo las probabilidades de cada una de ellas. ¿Sí? Profe, yo entré un poco tarde y no entendía bien lo del 0,25 y el 0,75. A eso no se lo hemos llegado.
Bien, 0,25 y 0,75 es porque cada pregunta, que en este ejemplo inventado, es una pregunta de multiple choice que tiene 4 alternativas. ¿Sí? Usted tiene que elegir una de esas 4. Una es correcta y 3 son incorrectas. Entonces, si la persona que responde responde exclusivamente al azar, aleatoriamente, porque no estudió, ¿sí? La probabilidad de acertar en cada una de las preguntas es 0,25. Hay una bien de 4 alternativas en total. ¿Está bien? Cierto. Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, Yo entendí, ¿no? Lo que usted explicó, sí. pero no entiendo cómo lo haríamos si tendríamos que partir desde la fórmula. O sea, yo Ahí, lo haría igual que lo hicimos recién. sí. Pondría todos los numeritos, una fila Ahí, larga y ahí entiendo. No sabría aplicar la fórmula. ahí vemos, miren. Ahora lo vemos. Antes de responderte, fíjense, ¿por qué este es un caso binomial? Primero porque la variable es discreta. ¿Sí? La cantidad de preguntas contestadas bien toma solamente los números naturales entre el 0 y el 5. ¿Sí? No puede haber 1,3 preguntas bien contestadas. Así que es una variable discreta. Es una variable dicotómica. La pregunta está bien contestada o mal contestada. No hay una tercera alternativa. Hay en experimentos. En este caso son 5 preguntas. O sea, el experimento de responder una pregunta se repite 5 veces. N mayor a 1. La probabilidad de éxito, P, es constante. ¿Por qué es constante? Porque las preguntas son independientes en el sentido de que contestar bien una no afecta la probabilidad de contestar bien otra. ¿Sí? Y los sucesos son independientes por esa misma razón. Si yo respondo mal la primera, puedo tranquilamente responder bien la segunda o viceversa. No depende la respuesta que dé en una pregunta o no depende de la respuesta que haya dado en preguntas anteriores. Entonces, como cumple con todas estas condiciones, ¿sí? Yo voy a poder aplicar esta fórmula que es válida solo en el modelo binomial, que es el modelo que cumple con todo esto. Entonces, vamos a poner otro ejemplo para responder a la pregunta que me hicieron recién y ver cómo resolverlo sin necesidad de hacer todo este detalle. Supongamos que el examen, en vez de tener 5 preguntas, tiene 10 preguntas, ¿sí? Y que cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta y una de esas 5 esté bien, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale n acá? ¿Alguien? 10. 10. Porque ahora el examen consta de 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas. ¿Cuánto es P? Si cada pregunta tiene 5 alternativas distintas y una de esas 5 es correcta, las otras 4 son incorrectas. ¿Cuánto vale P? 1/5. Correcto. 1/5. Que es 0,2. ¿Sí? Y supongamos que yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tengan 5 preguntas bien de estas 10? ¿Sí? A ver, ¿cumple este ejemplo con los mismos requisitos que puse en el caso anterior para la probabilidad, para el modelo binomial? Sí, son n experimentos, 10 experimentos, la probabilidad es constante, los sucesos son independientes, la variable es discreta porque la cantidad de preguntas bien contestadas toman los números naturales, entre 0 y 10,
Y la variable es dicotómica porque cada pregunta está bien contestada o mal contestada. No hay una tercera alternativa. Entonces puedo aplicar la fórmula que vimos recién. La fórmula de recién era la probabilidad de S es combinatoria de n tomados de S por P a la S por Q a la n menos S. Y en este ejemplo es la probabilidad de que S valga 5 es la combinatoria de 10 tomados de A5 por 0,2 a la quinta por 0,8 también a la quinta. ¿Sí? 5 preguntas bien contestadas, 5 preguntas mal contestadas. ¿Bien? Hay que ver cuánto da esto. Vamos a ver. Qué complicado que está esto. Ahí está. Bueno. Esto da 2,52 es la combinatoria de 10 tomados de A5 por 0,00032, que es 0,2 elevado a la quinta, por 0,32768, que es 0,8 elevado a la quinta. Multiplico todo y me da 0,0264. Entonces, no necesité hacer las 252 combinaciones diferentes que hay de contestar 5 preguntas bien de un total de 10. ¿Sí? Simplemente apliqué la fórmula y me da que en este ejemplo contestar 5 bien de 10 tiene una probabilidad, al azar, ¿no? Tiene una probabilidad del 2,64%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos del modelo binomial y puedo aplicar la fórmula directamente. ¿Sí? ¿Qué sucedería si yo en el ejemplo anterior no me interesaba solamente saber cuál es la probabilidad de que 3 preguntas estén bien contestadas, sino que me interesaba calcular la probabilidad de que un alumno aprobara? ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a dividir por las dudas para no complicar, teníamos 5 preguntas y la probabilidad de éxito era 0,25 porque es un cuarto. ¿Sí? Y me interesa saber la probabilidad de que E sea mayor o igual a 3. ¿Por qué? Porque si responden 3 bien, aprueban. Pero si responden 4 bien, también aprueban. Y si responden 5 bien, también aprueban. Entonces, esto es la probabilidad de que S sea 3, más la probabilidad de que S sea 4, más la probabilidad de que S sea 5. Entonces tendré que calcular la probabilidad de cada una de estos tres y después sumar. ¿Está bien? Usando la fórmula. ¿Se entiende? Combinatoria de 5 tomado de a 3 por 0,25 al cubo por 0,75 al cuadrado, más combinatoria de 5 tomado de a 4 por 0,25 a la cuarta por 0,75 a la 1,
más combinatoria de 5 tomado de A5 por 0,25 a la quinta por 0,75 a la 0, que es 1, ¿no? Perdón, es 1, pero lo pongo para que quede completita la fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta fórmula, para el modelo binomial, me simplifica mucho los cálculos, aunque conceptualmente no hace más que aplicar los distintos conceptos que vimos de probabilidad en las semanas anteriores. ¿Bien? Bueno, supongamos que yo quiero ver toda la variable aleatoria, definir la variable aleatoria. ¿Qué significa definir la variable aleatoria? Significa identificar cuáles son los distintos valores que puede tomar esa variable, ¿sí? Y calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores. Entonces, en el ejemplo original de 5 preguntas con una probabilidad de éxito de 0,25, ¿sí? Los valores que puede tomar S son 0, o sea que todas las preguntas estén mal contestadas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y la probabilidad de cada uno de estos valores será el que surja de la fórmula que ya vimos. Combinatoria de 5 tomado de A0 por 0,25 a la 0 por 0,75 a la 5. Combinatoria de 5 tomado de A1 por 0,25 a la 1 por 0,75 a la 4. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La suma de todo esto me tiene que dar 1. ¿Sí? ¿Cómo calculo la esperanza matemática? La esperanza matemática era la suma de cada uno de los valores que podía tomar la variable multiplicados por su probabilidad de ocurrencia. Así que yo tendría que hacer 0 por esta probabilidad que me dé acá. 1 por esta probabilidad que me dé acá. 2 por la probabilidad que me dé acá. 3 por esta probabilidad. 4 por esta probabilidad. 5 por esta probabilidad. Y después sumar. Y así obtengo la esperanza matemática. ¿Sí? Si estoy en el modelo binomial, hacer todo eso me da este resultado. En este ejemplo, 5 por 0,25 es 1,25. ¿Sí? Ahí nuevamente me ahorro muchísimos cálculos. En vez de hacer toda esa tablita que yo les puse, que es la forma para calcular la esperanza matemática, según lo que vimos en la parte de variable aleatoria, me evito todos esos cálculos y simplemente hago n por p y ya me da 1,25. ¿Qué significa esto? Que si rinden todos los estudiantes que están inscriptos y ninguno estudió y todos respondieron al azar, en promedio van a haber respondido 1,25 preguntas bien cada uno. ¿Sí? Aguárdenme un segundito. Ahí está, voy a prender las luces. Bueno, y la varianza, si yo quisiera calcular la varianza, recuerden que la varianza era la sumatoria de los desvíos son cada uno de los valores que puede tomar la variable menos la esperanza, estos desvíos elevados al cuadrado y multiplicados por la probabilidad de ocurrencia de cada uno. ¿Sí? Entonces, yo tendría que hacer, en este ejemplo, 0 menos 1,25, que es la esperanza matemática. Eso, elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por esta probabilidad que surge de acá. Después, 1 menos 1,25, que es la esperanza,
y eso elevado al cuadrado, y eso después multiplicarlo por esta probabilidad que surja de acá. Y así sucesivamente con los siguientes valores que puede tomar la variable aleatoria. ¿Bien? No es algo difícil, es algo sencillo, pero un poquito trabajoso porque hay que hacer varios cálculos. Si estoy en el modelo binomial, si se cumplen todas las condiciones que vimos al principio, la varianza es igual a n por p por q. En este ejemplo, 5 por 0,25 por 0,75. ¿Sí? Que a ver cuánto da. $0,9375. ¿De acuerdo? Entonces, lo que logro con la distribución binomial es simplificar los cálculos. ¿Sí? Estoy más orientado sobre el tipo de enunciado o de problema con que me encuentro, y lo resuelvo mucho más rápido y fácil que aplicando lo que hemos visto de probabilidad compuesta y total caso por caso. ¿Sí? ¿Qué sucede si hay algún requisito que no se cumple? Bueno, existen otros modelos de probabilidad de variable discreta que sirven para estos casos que son parecidos pero no iguales, ¿sí? Y hay otros que nosotros no vamos a ver. ¿Qué sucede si se cumple con todas las características anteriores, excepto que la probabilidad no es constante, sino que es variable? ¿Sí? Por lo tanto, los sucesos son dependientes. O sea, si se cumple con todos los requisitos de la probabilidad, perdón, del modelo binomial, excepto con esos. Tenemos el modelo, ahí. Modelo hipergeométrico. Variable discreta, variable dicotómica, n experimentos, probabilidad variable, sucesos dependientes. Si estamos en este caso, nosotros vamos a aplicar una fórmula que también está en la guía de lectura y también está en la bibliografía, pero voy a hacer algunos pequeños comentarios. Básicamente lo que hacemos es dividir a los casos en los que cumplen con la condición que yo pongo para que sea éxito y los que no la cumplen. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo una población de n mayúscula casos, y sobre esta población, que algunos cumplen con una determinada condición, que son NP, y otros no la cumplen, que son NQ, tomo una parte, n minúscula, que sería cada uno de los experimentos. ¿Sí? La cantidad de experimentos es n minúscula. Y quiero saber cuál es la probabilidad de que S de esos experimentos arrojen éxito, o sea que pertenezcan a este grupo, y n menos S arrojen fracaso, o sea que pertenezcan a este segundo grupo. ¿Sí? Y estoy en un caso de sucesos dependientes o de probabilidad variable. Entonces, supongamos que
yo tengo 10 clientes, ¿sí? Supongamos que 6 a ver, supongamos que a 6 de esos clientes les está yendo bien en la pandemia, no tienen ningún inconveniente, están trabajando, ¿sí? No necesitan ayuda del Estado porque son actividades esenciales. Y 4 están cerrados o están con una reducción muy fuerte en sus ingresos. ¿Bien? Supongamos que voy a seleccionar al azar a 5 de esos clientes para tener una reunión esta semana para ver cómo van sus cosas, ¿sí? Y quiero saber cuál es la probabilidad de que 3 de esos 5 sean del primer grupo, o sea, están bárbaros con la pandemia, y 2 tengan problemas, ¿sí? Con la pandemia. Entonces, no puedo aplicar el modelo binomial, ¿por qué? Porque si bien se trata de una variable discreta, la cantidad de clientes que elija va a tomar números naturales. Se trata de una variable dicotómica porque o les va bien en la pandemia o les va mal, solamente que categoricé esos dos casos. Son n experimentos porque realizo 5, selecciono a 5 clientes, pero la probabilidad es variable a diferencia del modelo binomial. ¿Por qué es variable? Porque no tiene sentido de que yo elija un cliente al azar de estos 10, ¿sí? Cuando elija el segundo lo elija otra vez sobre los 10 originales, ¿sí? Porque una vez que ya seleccioné uno, al segundo que selecciono lo tengo que seleccionar sobre los 9 que quedan. ¿Me siguen? Debería ser sin extracción, pues si no corro el riesgo de que elija 5 veces al mismo, ¿sí? Entonces tengo una reunión con una sola persona en vez de con 5 como yo pretendía, ¿sí? Entonces, la probabilidad es variable y los sucesos son dependientes, ¿bien? La probabilidad de que el primer cliente que seleccione pertenezca al primer grupo es 6 décimos. La probabilidad de que el segundo cliente que seleccione pertenezca al primer grupo dependerá. Si el primero que seleccioné perteneció a este grupo, la probabilidad de que el segundo también pertenezca será 5 sobre 9. Pero si el primero que seleccioné pertenecía al segundo grupo, la probabilidad de que el segundo que seleccione pertenezca al primero será 6 sobre 9. Así que son sucesos dependientes y la probabilidad es variable. No puedo resolver con la fórmula del modelo binomial. ¿Cuál es la fórmula para este caso, que es un modelo hipergeométrico? Está explicado en la guía de lectura, creo que de forma bastante clara. Recuerden que la idea de estos encuentros es que ustedes hayan leído el material previamente, que por los comentarios que me hicieron varios los han leído, porque antes de que presentara la fórmula ya me preguntaban por P, por N y demás, así que bien, esa es la idea. Lo que tengo que hacer acá es la combinatoria de NP tomados de AS, o sea, de este grupo de NP, quiero que salgan S, por la combinatoria de NQ tomados de AN menos S, o sea, de este segundo grupo, que salgan estos, dividido la combinatoria de N mayúscula tomados de N minúscula. ¿Sí? Fíjense que esto, NP más esto, NQ, es igual a esto. ¿Sí?
Y esto, S, más esto, N menos S, es igual a esto. ¿Sí? En nuestro ejemplo será combinatoria de 6 tomados de 3 por combinatoria de 4 tomados de A2 sobre combinatoria de 10 tomados de A5. ¿Sí? A ver si... ¿Cuánto te faltará? Avísame. Le paso también la comida. Seis tomados de A3 4 tomados de 2. Y 10 tomados de 5. Es 26 y 2,52. $0,4762. Bien, entonces la probabilidad de que en este caso obtenga 3 clientes del primer grupo y 2 del segundo grupo es 0,4762. ¿Sí? La esperanza matemática en este modelo es n por np sobre n por nq, perdón, n por np sobre n que es prácticamente igual a n por p del modelo binomial. Y la varianza es n por np sobre n por nq sobre n por n menos n sobre n menos 1. Entonces, la esperanza, fíjense, es igual que en el modelo binomial. Y la varianza esta es la varianza en el modelo binomial y en el hipergeométrico le agrego este factor de corrección por tratarse de muestreo o extracciones sin reposición donde la probabilidad es variable. Este cociente es menor a 1. ¿Sí? O sea que el modelo binomial y el modelo hipergeométrico tienen la misma esperanza matemática, pero la varianza es un poquito menor en la hipergeométrica. ¿Sí? Y el tercer y último modelo discreto que vamos a ver es el modelo de Poisson. Bien. El modelo de Poisson tiene probabilidad constante, como en el modelo binomial, ¿sí? Comparte las distintas características del modelo binomial, pero tiene la siguiente particularidad. Comparte las mismas características del modelo binomial, pero la probabilidad de éxito es muy baja, o sea que tiende a 0, y la de cantidad de experimentos es muy grande, tiende a infinito. ¿Sí?
Entonces, vamos a calcular la probabilidad, si se dan estas condiciones, igual que en la binomial, pero con n muy grande y con p muy pequeño, con la distribución de Poisson. Los ejemplos que se resuelven con distribución de Poisson en general están referidos al tiempo o al espacio, ¿sí? Supongamos que yo les diga, en promedio hay un accidente, hay 2 accidentes por mes en una determinada esquina de la ciudad, ¿sí? En promedio hay 2 accidentes por mes en una esquina de la ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que en el año haya 24 accidentes? ¿Sí? Es difícil, o diría imposible, calcularlo a partir del modelo binomial, porque ¿cuáles son los distintos valores de n? Perdón, de éxitos posibles. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria? Puede ser que en el año no haya ningún accidente, puede ser que haya un accidente, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Puede ser que haya 24 en el año, si en general hay 2 por mes. Puede ser que haya 25, 26, puede ser que haya 100. O sea, ¿dónde pongo el corte? Al menos teóricamente no puedo establecer un corte más allá del cual decir que la probabilidad de que eso ocurra es 0, ¿sí? 0 absoluto. Entonces, los valores que puede tomar S y su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Esto es lo que define la variable aleatoria, empiezan en 0, pero no terminan nunca. Sé que el total es 1, pero no puedo establecer un cierre definitivo, un límite definitivo, ¿sí? Entonces, lo que se usa para resolver estos ejemplos es lo siguiente. La esperanza matemática en el modelo de Poisson es lambda. Se llama lambda. Es el valor de la esperanza matemática. Entonces, usualmente ustedes disponen de ese dato. En el ejemplo de recién, en promedio hay 2 accidentes por mes en una esquina, ¿sí? Ese es el valor de lambda, el promedio esperado. Yo esperaría que en un mes determinado haya 2 accidentes en esa esquina, ¿sí? En la distribución binomial, la esperanza matemática era n por p, ¿sí? Si reemplazo acá, si n tiende a infinito y p tiende a 0, ¿cuánto es infinito por 0? Matemática 1. ¿Alguien? Estamos complicados porque infinito por cualquier cosa es infinito, 0 por cualquier cosa es 0. ¿Y infinito por 0? ¿Cuánto es? Esto lo vieron, ¿eh? Matemática 1. Ahí contestaron en el chat. Bien. Indeterminada. Es una indeterminación. Perfecto. Es una indeterminación. En este caso, n por p, como n no es exactamente infinito, sino que tiende a infinito, es un número muy, muy grande, y p no es exactamente 0, sino que tiende a 0, este producto, n por p, tiende a lambda. ¿Sí? En el ejemplo de recién, 2 accidentes por mes. Bien. ¿Cómo se hace para calcular la probabilidad de que haya, en este ejemplo, 24 accidentes en el año? La fórmula es esta. E a la menos lambda por lambda a la s dividido factorial de s. Hay una demostración
para llegar de la fórmula que vimos en el modelo binomial a esta otra fórmula que es hermosa. Pero no se las di porque soy egoísta. Pero si alguno la quiere, me la pide y yo se la mando. Pero está demostrado matemáticamente cómo llegar de la fórmula de la distribución binomial a esta otra fórmula que es la de Poisson. ¿Sí? Cumpliendo estas tres cosas. Que n tiende a infinito, que p tienda a 0 y que np tienda a lambda. ¿Bien? Entonces, si se dan estas tres cosas, la fórmula de binomial se transforma en esto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para resolver? Lambda está referido a un periodo de tiempo. ¿Sí? En este caso, el año o el mes. ¿Sí? Habíamos dicho que había en promedio 2 accidentes por mes. Entonces, acá lambda está referido al mes. Y S también está referido a un periodo de tiempo. Acá me preguntan cuál es la probabilidad de que haya 24 accidentes en el año. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de aplicar la fórmula? Tengo que lograr que lambda y S estén expresados en la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Si lambda está en mes y S está en años, si S está en años, tengo que convertir o lambda en años o S en mes. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo yo diría, bueno, paso todo a años. Entonces, la probabilidad de que haya 24 accidentes en el año será E a la cuánto. Si espero 2 accidentes por mes, ¿cuántos accidentes esperaría en el año? 24. Por 24, perdón, sí, 24 a la 24 sobre factorial de 24. Se me va a complicar este número, o sea, me parece que puse números muy grandes. Pero bueno, así se resolvería el ejercicio. ¿Sí? Hay que simplemente aplicar esta fórmula. Vamos a poner, para hacer números más pequeños y que podamos resolverlo acá en este encuentro, supongamos que en promedio hay un accidente cada 3 meses. ¿Sí? Y yo quiero calcular la probabilidad de que haya 2 accidentes en el año. ¿Sí? Entonces, lambda está expresado en trimestres, lambda está expresado en trimestres, S está expresado en años. ¿Sí? Voy a llevar lambda al año. Si espero un accidente cada 3 meses, ¿cuántos accidentes esperaré? En un año, 4, ¿no? Porque un año tiene 4 trimestres. Así que aplico la fórmula E a la menos lambda, E a la menos 4, por lambda, que es 4, a la S, por lambda, que es 4, a la S, que es 2, sobre factorial de 2. ¿Sí? A ver cuánto da esto. E a la menos lambda. Cero coma 0,1832. 0,01832. Disculpe, profe, ¿puede repetir cuál era el objetivo de la probabilidad que quería calcular?
Acá quiero calcular la probabilidad de que haya 2 accidentes en el año, si en promedio hay un accidente cada 3 meses. ¿Sí? Quiero calcular la probabilidad de que haya 2 accidentes en un año, sabiendo que en promedio hay un accidente cada 3 meses. Entonces, acá el problema es que S está expresado en años, lambda está expresado en trimestres. Entonces tengo que llevar lambda a expresarla en años, que es lo que me pide S. Entonces, si hay un accidente cada 3 meses, en el año espero 4 accidentes. Entonces ahora, S igual a 2 y lambda igual a 4 están expresados en la misma unidad de tiempo, que es el año. ¿Bien? Entonces aplico esta fórmula. E a la menos 4 por 4 al cuadrado sobre factorial de 2. ¿Sí? Reemplacé lambda por 4 y S por 2. Y esto me da 0,1465. O sea, hay un 14,65% de que en el año haya 2 accidentes en esa esquina, si en promedio hay un accidente cada 3 meses. ¿Bien? ¿Cuál es la esperanza matemática en la distribución de Poisson, o en el modelo de Poisson? Lambda, ¿sí? Como dijimos al comienzo. Y la varianza también es lambda. O sea, es un modelo que tiene igual varianza que esperanza matemática. ¿Sí? Después van a encontrar ustedes en la guía de lectura, después o antes, porque en realidad estaba antes, las otras distribuciones discretas, como la multinomial, o la polinomial. La multinomial es la generalización del binomial y la polinomial es la policotómica. Perdón, la polinomial es la generalización de la hipergeométrica y es policotómica. Esos se los dejo para que lo vean de la guía, porque son generalizaciones, no presentan mayores complicaciones. Estas tres son las principales discretas que tienen particularidades bastante definidas unas de otras, por eso quería reforzar en este encuentro. Bien. Y bueno, tienen los encuentros de práctica y tienen los ejercicios de la guía para ir practicando, además de la bibliografía y de la guía de lectura, y cualquier consulta nos van comentando o en estos encuentros o en los foros. ¿Tienen alguna pregunta de esto que hemos visto hoy? Acá tengo 2 anotadas, bueno, que no las respondí. Magalía, que tenía consultas en general con respecto a lo que no viste, ¿no? Bien. De lo que vos subiste, los gráficos, viste, que pusiste para algunas de las distribuciones, Sí. Magalí no lo había entendido, y después, bueno, Nicole había puesto la diferencia entre la multinomial y la polinomial, que bueno, también dijiste por ahí que lo lean por fuera, pero... Sí. La diferencia entre multinomial y polinomial es que la multinomial es la generalización de binomial, por lo tanto la probabilidad es constante. Y la polinomial es la generalización de la hipergeométrica, por lo tanto la probabilidad es variable. Es la única diferencia entre ambas. Los gráficos, yo puse gráficos de la distribución binomial. A ver, vamos a... Le voy a compartir otra pantalla. Estos gráficos, ¿sí? Este es el cálculo de la probabilidad. A ver.
yo tengo definido en la distribución binomial, ¿no? Los distintos valores que puede tomar la variable, este es un ejemplo que puede tomar los valores de 0 a 5, pero es porque es así el ejemplo. Y tengo calculada la probabilidad de cada uno de estos valores, ¿sí? Aplicando la fórmula de la distribución binomial como vimos recién. Bien, la suma me da 1. Esto puede ser de 0 a 5, de 0 a 10, de 4 a 18, no importa, depende no, de 4 no, tiene que empezar con 0. De 0 a 18, depende del ejemplo con el que estemos trabajando, ¿sí? Si yo quiero graficar esto, ¿sí? Tendría un bastón que va de la probabilidad para el valor de S igual a 0, la probabilidad de 0,40-188. Un bastón con esta altura. La probabilidad de que haya un solo éxito es la misma, o sea que tendría un bastón de la misma altura. Si la probabilidad de tener dos éxitos es 0,16, o sea que el bastón sería mucho menor. Recuerden que el bastón llamo a esto, ¿no? Esta es la probabilidad. En este ejemplo tenemos que haya 5 experimentos y que la probabilidad de éxito en cada experimento será 0,5. ¿Sí? Supongamos que es tirar una moneda, ¿sí? 5 veces. La probabilidad de que salga cara es 50% en cada uno. Y tiro 5 veces la moneda. Esta será la probabilidad de que ninguna vez salga cara. Ven que la altura es muy pequeña. Esta es la probabilidad de que una vez salga cara. Es mucho más probable que no salga ninguna vez. Esta es la probabilidad de que 2 veces salga cara, mucho más alta. La probabilidad de que 3 veces salga cara, la misma probabilidad de que salga 2. La probabilidad de que 4 veces salga cara, la misma probabilidad que 1. Y la probabilidad de que 5 veces salga cara, la misma probabilidad que 0. ¿Sí? Acá estos dos están pintados porque no sé por qué. Los pinté y en realidad se pintaron automáticamente con el programa que usé, pero no tiene ningún sentido que algunos estén pintados y otros no. Lo que importa es que vean cómo la probabilidad va creciendo, ¿sí? Y después empieza a decrecer. ¿Ven? Si en vez de tirar la moneda 5 veces, tiro 10 veces, pasa lo mismo, va creciendo hasta un máximo, después decrece, son simétricas las probabilidades, ¿sí? Ven que son simétricas, y acá está un poquito más estilizada que acá. Si en vez de 10 veces tiro 20 veces la moneda, lo mismo, es simétrico, crece hasta un máximo, después decrece, y está todavía más estilizada. 30 veces, 100 veces. ¿Ven? 100 veces. Esto tiene una forma muy parecida a la distribución normal, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, esto lo que me dice es cómo va cambiando, para igual probabilidad, cómo va cambiando la forma de las probabilidades, el gráfico de las probabilidades, a medida que la cantidad de experimentos crece. ¿Sí? Acá tenemos que voy cambiando la probabilidad en vez de la cantidad de experimentos. Acá realizo 15 veces el experimento. Acá dice 15 veces el experimento y la probabilidad de éxito en cada uno es del 10%. Entonces fíjense que es muy asimétrica, ¿sí? Las probabilidades. Acá es bastante alta, crece, la siguiente después empieza a decrecer y sigue decreciendo continuamente. Si en vez de ser 0,1 la probabilidad es 0,3 y realizo el experimento 15 veces, es simétrica, pero bastante menos asimétrica. Si la probabilidad es 0,5, ya se hace simétrica. Entonces fíjense cómo el gráfico va cambiando, se va desplazando de a poco hacia la derecha y va perdiendo asimetría y va siendo cada vez más simétrica. ¿Sí? A medida que me alejo de 0,5, vuelve a ser asimétrica, pero ahora para el otro lado. ¿Sí? 0,6, 0,8. ¿Bien? Este es el gráfico.
para que vean cómo cambia S, cómo hace que que N y P cambien el gráfico de probabilidades. Y en la de Poisson, lo mismo. Para un lambda de 1, de 3, de 7, ven cómo muy asimétrica, un poquito menos asimétrica, a medida que lambda aumenta, menos asimétrica, con lambda de 7, con lambda de 10 ya es prácticamente simétrica y centrada, 30, fíjense que con 30 ya tiene una forma muy parecida a la de binomial con n grande, ¿sí? Se parecen mucho los gráficos. En la hipergeométrica no hay gráficos, en la multinomial tampoco puse gráficos y en la polinomial tampoco. Bueno, lo que pretendía que vieran con los gráficos es cómo N y P en la distribución binomial modifican la distribución que hay en las probabilidades para los distintos valores de S, y en la de Poisson también, el valor de lambda va cambiando la distribución que tienen las probabilidades de éxito. Era simplemente eso. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? La chica que había preguntado era porque no entendía si tenía relación con los ejercicios que venías explicando antes, y era más bien que no, No. bueno, lo acabas de aclarar igual, Sí, es genérico. que era más bien para analizar algunas modificaciones. Sí, sí, correcto. No le presten atención de por qué algunas barras están pintadas y otras no. Deberían estar o todas pintadas o todas despintadas. No hay nada distinto entre las barras que están pintadas y las que no. Preguntan si frecuencia relativa entre la AP. Y Nadia pregunta, puede ser sobre la AP, pero no sé si es que tiene una consulta, si la querés decir. Sí, sí. Es teórico práctico, o sea, pueden haber preguntas teóricas o pueden haber preguntas prácticas. La frecuencia relativa, en realidad lo que hemos visto de frecuencia relativa es como un sucedáneo de la probabilidad, o sea, como una forma de calcular la probabilidad en el enfoque empírico. Solo eso. Bien. Lean, la verdad es que las guías de lectura traté de hacerlas lo más comprensible posible, y básicamente es lo que yo doy en esa guía de lectura, es básicamente lo que doy en una clase presencial. Y me parece que complementan bastante bien la bibliografía que subí. Lean igual los libros o los capítulos de los libros que subí, porque las guías no tienen todo el material, es simplemente complementar algunas cuestiones puntuales o más difíciles o aclarar algunas cosas en base a lo que yo también doy en las clases y en estos encuentros. Pero básense también en los capítulos de los libros y, por supuesto, la guía de trabajo prácticos, hagan los ejercicios propuestos, con eso refuerzan mucho los conceptos teóricos. ¿De acuerdo? ¿Qué les pareció la tableta esta? Vos estás utilizando, ¿cómo lo estás marcando? ¿Con el dedo o tenés un lapicito, como tenía Martín o algo así? Es un lapicito. Ah. Es una tableta, no sé si se ve. Sí, es como el que tengo en el banco, como para firmar las Sí, es como para firmar solicitudes. Sí, tal cual. Y este lapicito. Claro, sí, sí. La verdad que me salvó la vida porque doy 4 materias este cuatrimestre y en todas hay que graficar y hacer fórmulas. Sí. Así que iba a tenerla muy complicada. Bueno, espero Buena ir mejorando. Sí.
Espero Sí, ir sí, mejorando es necesario. la caligrafía y la prolijidad, porque no es tan sencillo escribir en un lado, hay que acostumbrarse nada más, escribir en un lado y que se vea reflejado en el otro. Bueno, gracias Igual dicen que se a entendió, todos. que ayudó la Ayudó, ¿no? tecnología. Sí, Sí, me parece que ayuda. sí. Bueno, me alegro mucho y seguiremos pensando. Cuando lo tengan a Martín, Martín la tiene re clara con esto porque él tiene esto en pre-pandemia, pre-virus, pre todo. Creo que ya Ujú. antes de la gripe A ya tenía esto, así que la tiene re clara, graficando y escribiendo en Claro. papel. Así que es mucho más entretenido. Pero bueno, todos vamos tratando de poner algo nuevo y aprender algo para mejorar también las clases. Bueno, Bueno, no hay más consultas. mucha suerte, no, no solo en la materia, sino en la vida. Estamos viviendo un año difícil, así que ojalá que estén bien, cuídense y ojalá terminemos el año de la mejor manera, aprendiendo lo más posible, enseñando lo más posible y con salud física y mental. Eso es lo importante, Sí, sí. Bueno, que afecta mucho. realmente. Gracias a todos, ¿eh? Chao, chicos. Hasta luego.